con de Luis Río pasamos a Izurieta. Roberto Izurieta desde algún lugar Washington, de los Estados Unidos. ¿Cómo le va, don Roberto? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Augusto. Muy buenos días a los compañeros de mesa, a Felipe, a Mike, a Marlene. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, ante todo, por el tiempo. Sabemos que hay compromisos muy importantes que tienen relación con la tarea que ya, aparte de la asesoría que ustedes conocen de gobiernos, de emprendimientos electorales, aparte de su tarea en la prensa mundial a través de CNN, Roberto Izurieta lidera procesos en una prestigiosísima universidad que trabaja justamente el mundo de la política, de las ciencias políticas. Y en este contexto, Roberto, antes de preguntarte otras cosas acá con los compañeros, hay un evento sobre el cual quisiera hablar en primer lugar, que se avecina, ¿no? ¿Cómo no, Augusto? Muchas gracias. Siempre hay tiempo para Paraguay, un país tan querido. Estuvieron con ustedes el ministro de Economía, el ministro del Interior. Una de las cosas, yo he trabajado ya con algunos gobiernos, hace pocos días tratando de ayudar en la crisis de Ecuador, después me fui a la elección de Colombia, recién llegué antes de ayer a Washington, donde nuevamente aquí se da el proceso de inicio de juicio político. Entonces es una semana muy movida. Como bien tú dices, dentro de 2 semanas vamos a tener un evento de un tema que me viene a mí preocupando mucho después de tantos años trabajar con distintos gobiernos, y es la capacidad de gestión, la relación de la economía con la política. Por eso, enhorabuena que tuvieron al señor ministro de Finanzas antes, porque este es el tema que nos ocupa. Entonces vamos a hacer un seminario el 15 y 16 de noviembre, va a estar Santiago Peña, paraguayos, en el sentido de cómo las empresas y los gobiernos tienen que entender la capacidad de gestión y de economía. Va a llegar también el que fue negociador del acuerdo comercial de México con los Estados Unidos. Entonces, son 2 días donde vamos a tener expositores de primer nivel y donde vamos a discutir sobre eso, porque en mi impresión uno de los grandes retos en el caso de Paraguay es la capacidad de gestión. Yo creo que la economía está siendo manejada a través del Ministerio de Economía de una manera técnica y profesional. Pero también lo que yo siento y percibo a la distancia de Paraguay es que le falta capacidad de gestión, esta relación con la política, en qué consiste la gestión, en qué consiste el liderazgo, en qué consiste en bajar la línea, en qué consiste mover el país adelante. Yo temo que Paraguay va a estar pasando situaciones similares a las de México. Llega el nuevo presidente de México, suspende el acuerdo, el contrato que tenían con el aeropuerto de México, da una señal de que el país no sabe a dónde va. Acaban de salir ayer las cifras de México, donde ya van básicamente 15 meses de crecimiento entre 0 y 0,5%. Entonces, Paraguay pasó algo parecido, sobre todo cuando toma la decisión de parar el sistema de transporte público, más allá de defectos o no. Esas señales, lo mismo podría pasar en México, más allá de defectos o no. Estas son señales de la carencia de capacidad de gestión, y esos son los temas que vamos a hablar. Justamente quería preguntarte, Roberto, si 2 cositas integradas en una consulta. Primero, si hay todavía tiempo para inscribirse, y si lo hubiera, ¿cómo hace una persona para contactarse con la organización? ¿Hay una página donde, aparte de ver el programa, posiblemente tengan la posibilidad de inscribirse al curso, al seminario? ¿Cómo no? Hay 2 maneras fáciles. La primera es mi apellido Izurieta, a mi correo. Mi apellido Izurieta, IZURIETA, @ la sigla de George Washington University, donde vamos a hacer el seminario, gw.edu, el resumen de educación. Entonces, en Izurieta, @gw.edu, yo enseguida les inicio el proceso, y además, considerando que fueron con los escuchados a través de tu programa, les voy a dar un descuento. No tengo mucho porque tengo solamente en este momento 5 espacios. Vamos a hacer solamente 30. Va a ser el 15 y 16 de noviembre aquí en la ciudad de Washington. Me pueden escribir a Izurieta, @gw.edu.
entrar a la página web de George Washington, buscan seminarios internacionales, el seminario de la economía, la influencia de la economía en la política. Sí, ahora estoy justamente accediendo a tal página y tiene información precisa en relación al evento, a los panelistas, va gente muy importante, embajador Francisco Santos, Ildefonso Jardo, Francisco Cervantes, el propio Isurieta, Fernando Robles. Es un gran empresario de Colombia, entiende mucho la política, y como les decía, sobre todo tenemos al ex secretario de Economía de México, que fue quien trabajó el acuerdo comercial de México con los Estados Unidos y que todavía está trabajando, tratando de empujarlo, y justo ayer tratando de empujar el nuevo acuerdo comercial con México y Estados Unidos. Porque estos son los temas de actualidad que hablaremos. Acá veo un listado bastante conciso al respecto a los temas. Análisis comparativo de las economías de América Latina, la influencia de la política en la economía, la guerra comercial y las tarifas como fuente de ingreso fiscal, los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, el populismo político, la capacidad de gestión y la perspectiva electoral de Estados Unidos para el 2020. Y ahí quiero detenerme un segundito contigo, aprovechando la ocasión, don Roberto, porque estamos... querido Felipe, muy curiosos por saber lo que está pasando al respecto del señor Trump y de lo que va a venir. Absolutamente, Roberto, ¿cómo te va? Buen día, antes que nada, un saludo de Asunción. Mucho gusto. Sí, a ver, ¿qué es lo que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes respecto del proceso de impeachment para el presidente de Estados Unidos? Es interesante porque de alguna manera no encuentran todavía la palabra para traducir impeachment. Impeachment es el inicio del proceso del juicio político. Uh-huh. O sea, lo que se da, la manera como funcionan los Estados Unidos, es que para dar un juicio político hay que iniciarlo. Quien lo inicia es el Congreso. El Congreso comienza el proceso de impeachment, que es el inicio del proceso de juicio, porque el juicio per se se daría en el Senado. En otras palabras, el Congreso hace la suerte de fiscal de la nación, digámoslo así, donde se ha llevado una acusación, en gran parte viene sobre este informante, y en gran parte también sobre el reporte Mueller. Entonces llega la acusación y el Congreso, que hace la calidad, por decirlo así, de la fiscalía, estudia si se amerita o no el juicio político. Entonces el Congreso ayer votó para dar el inicio de esta investigación formal para que se acuse o no se acuse al presidente de la República frente al Senado. Entonces, la primera parte de un proceso es la tercera vez en la historia que se da. Nixon renunció antes del proceso de inicio del juicio político. Clinton, y si mal no recuerdo fue Anderson, que no fueron, que dio, el Congreso llegó a votar por el inicio del juicio, pero el Senado los absolvió. En realidad no es una absolución, lo que dice es no le pido al presidente que deje el puesto por estos cambios. No sé, pueden decir, yo no sé lo que hizo Mueller. El reporte famoso Mueller lo que dijo fue, los cargos, muchos de esos son reales. Y que amerita o no que el presidente sea destituido por eso le compete al Poder Legislativo. Todas estas cosas se han ido sumando, sobre todo en este informante, en la famosa llamada telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania, donde le dice que yo tengo estos millones de dólares que están suspendidos, tú lo necesitas así, y que muy bien, hazme por favor un favor, si me haces un favor, ¿cuál es? Y le dice, hay que investigar al hijo del contrincante de Trump, Joe Biden. Esa fue la información del informante, perdón la redundancia. Con eso, el Congreso se vio obligado a dar inicio a este proceso llamado impeachment, que terminaría en el Senado, donde el presidente tiene mayoría, porque en el Senado se tenía las dos terceras partes para pedirle la renuncia del presidente. Roberto, gracias por el tiempo, éxitos en este nuevo emprendimiento. Gracias, Roberto. Un gusto.
Muchas gracias, muchas gracias. Roberto Izurrieta, analista internacional, conversando unos minutos con nosotros. Importante siempre mirar hacia afuera, ¿verdad? Exacto, exacto. Y vamos a seguir hablando. Tendríamos que charlar con Roberto exclusivamente sobre este tema un día de estos. Sí, con profundidad y también con tiempo, ¿verdad? Así es.